Hola, soy Soledad de Crochet Consuelo y este es el tercer video de 3 en los que les voy a enseñar a tejer un círculo crochet. Vamos a aprender a tejerlos en 3 puntos básicos que ya hemos visto en el canal. Primero en medio punto, luego vamos a aprender a tejer el círculo en medio punto vareta y por último el círculo en punto vareta. En el primer video que les compartí, les enseñé a tejer este círculo en medio punto. O sea que ustedes ya pueden ir a ver, pueden ver en el canal este tutorial. En el segundo video que les compartí, les enseñé a tejer este círculo. Y ahora vamos subiendo en altura y vamos a aprender a tejer el círculo en punto vareta. Y al igual que en los videos anteriores, les voy a enseñar. Primero, dos formas diferentes de iniciarlo, porque recuerden que todo círculo se comienza desde el centro. Entonces, les voy a mostrar dos formas distintas para iniciarlo. ¿Cuántos puntos tenemos que tener? Sí, porque también recuerden que según el punto con el que nosotros tejamos el círculo va a ser la cantidad con la que debemos iniciar y luego realizar aumentos en cada vuelta. Entonces, les voy a mostrar cuántos puntos tienen que tener, cómo hacer los aumentos, cómo cerrar el círculo y cómo esconder la hebra, para que al final del video ustedes tengan este resultado, ¿sí? Un círculo que se vea plano, prolijo tanto del derecho como del revés. Así que bueno, espero que les guste este tutorial. No se olviden de que si quieren tejer alguno de los otros dos círculos, ya están los tutoriales en el canal. Y a continuación les dejo el paso a paso para tejerlo. El último círculo que vamos a aprender a tejer es el círculo en punto vareta. Que una vez que ustedes han aprendido a tejer los círculos anteriores, van a ver que las progresiones siempre son iguales, ¿sí? Lo que varía es la cantidad de puntos con los que iniciamos, las cadenas de subida y los aumentos, pero la forma en que se teje el círculo, es decir, cómo lo iniciamos, cómo cerramos las vueltas y cómo vamos espaciando los aumentos, son exactamente las mismas. Entonces, vamos a tejer ahora el círculo en punto vareta. Yo en este caso les voy a mostrar cómo hacerlo con un anillo mágico doble. Ya aprendimos cómo hacerlo con el anillo de cadenas, con el anillo simple y ahora se los voy a mostrar con un anillo doble para que ustedes vean esta opción que también tienen. Entonces, voy a envolver mis dedos de esta forma. Hebra corta abajo, hebra larga arriba y antes de continuar voy a dar una segunda vuelta para que la hebra me quede doble, ¿sí? Todo alrededor tiene que quedar doble. Una vez que he hecho esto, voy a insertar la aguja, retiro mis dedos, ¿sí? Siempre sosteniéndolo hasta que lo aseguremos. Tomo la lazada, la paso por dentro del anillo, tiro de la hebra corta para ajustar el tamaño de mi anillo que no me quede tan grande. Y ahora fíjense que al tener dos hebras hay que jugar un poquito más al momento de acomodar, ¿sí? Para que nos queden las dos hebras iguales. Y ahora lo que voy a hacer es subir con 3 cadenas como lo haría normalmente cuando empiezo a tejer en punto vareta. Entonces, tejo la primera cadena y ya con esta primera cadena mi anillo está asegurado. Voy a tejer 2 más. Tengo 3 cadenas de subida que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. Siempre que nosotros tejamos un círculo en punto vareta, vamos a subir con 12 cadenas. Es decir, vamos a tener 12 cadenas. Siempre que nosotros tejamos un círculo en punto vareta, vamos a tener 12 puntos en la primera vuelta. Y este número, siempre que nosotros tejamos en punto vareta, vamos a tener 12 puntos en la primera vuelta. Y esa es la misma cantidad de puntos que vamos a ir aumentando en cada vuelta. Entonces, yo acá tendría mi primer punto, tomo la lazada y siempre picando la aguja dentro del anillo, voy a tejer 11 puntos vareta dentro del anillo. Entonces, tomo la lazada, pico dentro del anillo, tomo la lazada, la paso por el anillo, me quedan 3 en la aguja y hasta acá es lo mismo que hicimos con el medio punto vareta, solo que ahora voy a tener 2 sacadas. Tomo la lazada, la paso por las primeras 2, tomo la lazada, la paso por las siguientes. De nuevo, lazada, pico dentro del anillo, me quedan 3 lazadas, sacada 1, sacada 2. Ya tengo 3 puntos, vamos por el cuarto. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos vareta. Tiro de la hebra corta para cerrar mi anillo y que así me resulte más fácil cerrar. Y en este caso, cuando nosotros estamos tejiendo doble, tienen que ir acomodando, ¿sí? Porque si no, nos va a quedar esto, vean. Entonces tenemos que tirar bastante de esta hebrita corta, ¿ven? Hasta que se acomoda el anillo. Siempre con cuidado porque, como les dije anteriormente, se me han roto muchísimas hebras haciendo esto, entonces tengan cuidado, no tiren demasiado. Así se ve ya cerrado el anillo, tenemos los 12 puntos. Para cerrar la vuelta voy a picar la aguja en la tercera cadena de subida, tengo 1, 2, 3 y acá vamos a empezar a usar los marcadores. Acá voy a marcar el último punto y pico la aguja en esa tercera cadena de subida para tejer un punto enano. Yo las he tejido muy apretadas las cadenitas, vean, estoy tomando las 2 hebras de la cadena, tomo la lazada, la paso por esa cadena y por la que tenía en la aguja. Y así se ve terminada ya la primera vuelta del círculo en punto vareta. En total, ustedes tienen que tener 12 puntos vareta al terminar esta vuelta. En la siguiente vuelta yo quiero aumentar 12 puntos, entonces voy a tejer 2 puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Subo con 3 cadenas. Y mi recomendación es no las tejan tan apretadas como hice yo, por lo menos la tercera, para que les resulte más fácil picar luego la aguja. Tejo las 3 cadenas de subida, coloco el marcador de puntos en la tercera para saber luego dónde picar y con eso ya tendría mi primer punto vareta de la vuelta. Pico la aguja en ese punto, ¿sí? No se olviden que donde tejimos el punto enano yo vuelvo a picar la aguja. De nuevo, lo que les dije antes, si tienen dudas, cuenten de atrás hacia adelante. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces acá tengo que tener el punto número 12 y ahí tengo que tejer el primer aumento. Pico la aguja y vean que cuesta a veces picarla porque tejí muy apretada la cadenita. Pico la aguja y tejo un punto vareta. Y con eso ya tengo el primer aumento. Me voy al siguiente punto y a partir de acá ya es más fácil porque estamos tejiendo en puntos vareta y tejo 2 puntos. 1 y 2 puntos vareta siempre picando en el mismo punto de base. 1 y 2. De nuevo, son todos aumentos, entonces en cada punto de la vuelta anterior yo voy a tejer 2 puntos. Como ven, la progresión es la misma que en los otros puntos. Lo que varía es que en el medio punto eran 6, en el medio punto vareta eran 8 y acá son 12, pero siempre es lo mismo. En la siguiente vuelta yo tejo siempre en la segunda 2 puntos por cada punto de la vuelta anterior. Y cuando terminamos, siempre cuenten los puntos. Cuando estén tejiendo en círculo, siempre cuenten los puntos. Cuando yo llego al último punto, retiro el marcador y tejo el último aumento. 1 y 2.
coloco el marcador de puntos y ahora donde tenía el marcador que me indicaba que esa era la tercera cadena de subida, pico la aguja para tejer el punto enano y cerrar la vuelta. Entonces, fíjense que yo acá tengo la cadenita, pico, tomo las 2 hebras de la cadenita y voy a tejer un punto enano. Y así se ve terminada ya la segunda vuelta del círculo tejido en punto vareta. En esta vuelta ustedes tienen que contar los puntos y tener 24 puntos vareta. Para la tercera vuelta vamos a subir con 3 cadenas. Esto lo vamos a hacer en todas las vueltas. Siempre tejemos 3 cadenas que reemplazan al primer punto de la vuelta. Coloco el marcador de puntos en la tercera cadena. Y ahora fíjense, nosotros habíamos tejido un aumento en cada punto. Dijimos que los aumentos tenían que ir espaciándose a medida que avanzábamos. Entonces, si yo acá tejí en todos los puntos aumento, ahora voy a tejer un punto sin aumento y un punto con aumento. Entonces, esta cadena que he tejido, estas 3 cadenitas que reemplazan el primer punto, sería mi punto sin aumento. Entonces me voy al siguiente y ahí voy a tejer un aumento. Entonces, tejo un punto vareta como lo haría habitualmente y tejo otro más y ese sería mi aumento. De nuevo, un punto sin aumento y en el siguiente un punto con aumento. Entonces tejo 2 puntos vareta. 1 y 2. De nuevo, un punto sin aumento, me voy al siguiente, un punto con aumento. 1 y 2. Me voy al siguiente, un punto sin aumento y un aumento. 1, vuelvo a picar la aguja, 2. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la vuelta. Bueno, fíjense, a mí me están faltando de tejer 2 puntos, retiro el marcador y voy a tejer un punto sin aumento y en el siguiente un punto con aumento. Y en este punto voy a retirar el marcador y cerrar la vuelta. Entonces, siempre tomando las 2 hebras de la cadenita, de esta forma, tejo un punto enano. Y así se ve terminada ya la tercera vuelta. Si nosotros contamos los puntos, al terminar esta vuelta tenemos que tener 36 puntos vareta. Voy a colocar el marcador y vamos a comenzar a tejer la cuarta vuelta. De nuevo, subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Recuerden que nosotros acá habíamos hecho, fíjense, un punto sin aumento, un punto con aumento. Entonces, si acá yo tenía un punto sin aumento, en la siguiente vuelta voy a tener 2 puntos sin aumento y el aumento. Entonces, este sería, si estas 3 cadenitas serían mi primer punto sin aumento, me voy al siguiente y tejo el segundo punto sin aumento. Y ahora en el tercero, y fíjense el detalle de que generalmente siempre coinciden, ¿sí? Salvo que ustedes después cambien el orden de los aumentos, siempre donde hicimos el aumento, en el segundo punto del aumento coincide el nuevo aumento. Entonces, pico la aguja ahí y tejo 2 puntos vareta. Entonces, acá tengo el primero y luego tejo el segundo. Me voy a los siguientes 2 puntos. Tejo un punto sin aumento en el primero y un punto sin aumento en el segundo. Y en el tercero voy a tejer 2 puntos. 1 y 2, que sería mi aumento. Me voy al siguiente. Un punto sin aumento. Me voy al siguiente, otro punto sin aumento.
y vean, en el segundo punto donde yo hice el aumento, tejo el aumento. 1 y 2. Yo voy a seguir tejiendo de esta forma 2 puntos sin aumento y un aumento hasta terminar la vuelta y ya les cuento cómo seguimos. Cuando llegamos al final de la vuelta, yo retiré el marcador de puntos y voy a tejer en ese último punto los últimos 2 puntos de la vuelta. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, es decir, pico la aguja en la tercera cadena de subida y tomando las 2 hebras voy a tejer un punto enano. Entonces, tejo el punto enano y cierro. Y así se ve terminada ya la cuarta vuelta. Les voy a mostrar cómo empezaríamos a tejer ya la quinta vuelta y a partir de acá ustedes ya conocen cómo siguen las progresiones. Entonces, para la quinta vuelta subiríamos de nuevo, ¿sí? Yo acá coloco mi marcador, subiríamos de nuevo con 3 cadenas que reemplazan el primer punto vareta de la vuelta. Y si acá nosotros hicimos 2 puntos sin aumento y un aumento, en la siguiente vuelta haríamos 3 puntos sin aumento. Entonces, tengo 1, me voy a la siguiente, hago 2, me voy al siguiente punto y tejo el tercer punto sin aumento, y en el cuarto, que sería este, tejo el aumento. Entonces, tejería 2 puntos en el mismo punto de base. Se los muestro una vez más. Un punto sin aumento, 2 puntos sin aumento, 3 puntos sin aumento y en el cuarto el aumento. ¿Ven? 3 puntos sin aumento y un aumento. Bueno, yo voy a seguir tejiendo y les muestro cómo queda terminada la vuelta. Bueno, yo llegué al final de la vuelta, lo voy a cerrar y les quiero mostrar primero cómo se ve el círculo terminado y les quiero contar cómo seguimos a partir de acá. Entonces yo voy a tejer el punto enano tomando las 2 hebras de esa cadenita y vean, así se ve el círculo terminado. Son 5 vueltas. En total tienen que tener 12 en la primera, 24 puntos en la segunda, 36 puntos en la tercera, 48 puntos en la cuarta y 60 puntos en la quinta vuelta. Así se ve entonces el círculo terminado. Vean que nosotros en esta quinta vuelta hicimos 3 puntos sin aumento y un aumento. En la sexta van a ser 4 y un aumento, en la séptima 5 y un aumento, en la octava harán 6 puntos, van a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego el aumento. Y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense que la progresión es siempre la misma en todos los círculos. ¿Qué van a hacer cuando terminen? Lo mismo que hicimos en los círculos anteriores. Cortamos la hebra. Y una vez que tenemos la hebra cortada, tejemos la cadenita. Pasamos toda la hebra por la cadenita. Aseguramos con un nudito, ¿sí? Tiramos, que nos quede bien prolijito este nudo. Ahora que tenemos cerrado nuestro círculo, nos están quedando 2 pasos para terminarlo y que nos quede bien prolijo. El primero es ocultar esta hebra que acabamos de cortar para cerrar el círculo. Y la segunda es cerrar el anillo mágico ajustable. Vamos a empezar ocultando la hebra. En este caso yo voy a dar vuelta el tejido, ¿sí? Porque siempre la hebra la escondemos del revés. Voy a tomar mi aguja lanera, voy a enhebrar la hebra que quiero ocultar y lo primero que quiero hacer yo es ocultar este nudito. Entonces, en el punto más cercano que tengo, que sería este, por ejemplo, voy a pasar la aguja hacia atrás, ¿sí? Fíjense que he metido la aguja justo en el centro del punto, yéndome hacia atrás. Tiro
Y de esta forma, vean que el nudo pasa por el centro del punto. Hay que tirar, fíjense, de esta forma. El nudo ha pasado por el centro del círculo y ahora lo tengo acá, del revés. Y ahora sí, vamos a ir pasando la aguja por detrás de los puntos. Generalmente a mí me gusta llegar a la base, que sería esta, para luego ir pasando la aguja de esta forma. Bien por detrás de los puntos. Hasta que tengamos ocultos aproximadamente unos 5 centímetros. Y una vez que hemos hecho eso, tiramos de la aguja. Y vean, yo en este caso he ocultado casi toda la hebra. Acá tengo que acomodar el tejido y fíjense que la hebra se va metiendo por dentro del tejido. Y de esta forma ha quedado ya perfectamente oculta la hebra. ¿Qué nos estaría restando? El paso más importante, ¿sí? Hay que cerrar este anillo mágico ajustable, hay que asegurarlo para evitar que luego con el uso esto se comience a abrir de a poquito y se nos termine desarmando nuestro círculo. Nuevamente lo vamos a hacer del revés y vamos a tomar aguja lanera. Voy a enhebrar la hebra. ¿Sí? Primero, un paso fundamental es tirar. Tiremos, ¿sí? Vamos a tirar para que nos quede perfectamente cerrado. Siempre, fíjense el detalle que yo sujeto el centro y tiro. Háganlo con delicadeza, porque hay hilados que al hacer esto se rompen. Y después ya no tenemos más hebra para ocultar ni para asegurar el nudo. Entonces, con delicadeza, tiren y una vez que les quede así cerrado, van a enhebrar esta hebra que nos ha quedado, ¿sí? La vamos a enhebrar en la aguja lanera y yo voy a hacer esto. Me voy a ir al punto más cercano que tenga, que sería este. Voy a pasar la aguja envolviendo el punto, ¿sí? De esta forma. Ustedes lo pueden hacer así, como prefieran, ¿sí? Entonces, yo en este caso voy a envolver el punto de esta forma, lo estoy haciendo de atrás hacia adelante. Me va a quedar un rulito. Vean que me ha quedado un rulito envolviendo el punto. Y por adentro de ese rulito, yo voy a volver a pasar la aguja. ¿Sí? Lo repito. Envuelvo el punto, pasando la aguja de esta forma. Y en este rulito que me ha quedado a mí, yo de nuevo vuelvo a pasar la aguja. Y me queda un nudito. Y básicamente lo que yo he hecho acá es hacer un nudito que envuelve a cualquiera de los puntos de la vuelta. En este caso yo elegí el más cercano para que luego me permita ocultarlo con facilidad. Lo voy a asegurar con otro nudo. ¿Sí? Que tiene que quedarnos lo más cerquita posible del otro nudo que hicimos recién. Y ahora con aguja lanera, nuevamente vamos a ir por detrás de los puntos, ¿sí? En este caso, que envuelven al anillo y vamos a ir ocultando. Lo primero es ocultar este nudo. Entonces, vamos a tirar y vamos a buscar que estos puntos, ¿sí? Me vayan ocultando el nudo. De esta forma. Ven que yo todavía acá puedo acomodarlo, me puedo ayudar de la aguja lanera y ustedes van a ir metiendo ese nudito por detrás de los puntos. Y luego una vez que los puntos se acomodan, ustedes se aseguran de que quede bien metido. Fíjense de esta forma. Y ahora sí, seguimos ocultando la hebra hasta que hayamos ocultado unos 5 centímetros. De esta forma. Y una vez que ustedes ya consideran que han ocultado suficiente, van a cortar el excedente. Y de esta forma les va a quedar terminado ya su círculo en punto vareta. Para tejer el
círculo en punto vareta comenzando con un anillo de cadenas, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con los otros dos círculos, solo que en este caso vamos a tejer 5 cadenitas. Entonces voy a comenzar nuevamente con un nudo de inicio. Voy a tejer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a cerrar el anillo con un punto de lana. Entonces pico en la primera cadenita y tejo el punto de lana. Me ha quedado mi anillo de cadenas y luego vamos a repetir los mismos pasos que hicimos antes. Subimos con 3 cadenas que reemplazan el primer punto y dijimos que siempre que tejemos en punto vareta tejemos 12 puntos en la primera vuelta. Entonces yo tengo el primero que serían mis cadenitas. Fíjense que voy ocultando ya la hebra, me preparo para ocultarla y siempre picando dentro del anillo voy a tejer los restantes 11 puntos vareta. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos vareta. Y luego voy a picar en la primera cadenita de subida. El detalle es que en este caso nosotros tejimos 5 cadenitas en el anillo porque, fíjense, yo acá ya tengo cerrada, como son más los puntos que yo necesito que entren dentro del anillo, si lo hacemos de 4, muchas veces corremos el riesgo de que se nos superpongan los puntos. Siempre cuando tejemos con un anillo de cadenas, una vez que nosotros hemos terminado de tejer nuestro círculo, ¿sí? Lo ideal es que ustedes vayan ocultando esta hebra porque después les va a permitir hacer esto, ¿sí? Tirar de la hebra con delicadeza para ir cerrando el anillo, ¿sí? Los siguientes pasos son siempre los mismos. Vamos a ir aumentando de 12 puntos. En la siguiente tendremos 24, 36, 48, ¿sí? Lo único que varía al inicio es el anillo. Bueno, así se debería ver su círculo terminado. Como les dije en el video anterior, los 3 detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tejemos un círculo es, primero, que se vea plano. Y ustedes pueden apreciar acá de que se ve bien plano. Para comprobarlo, simplemente apoyan el círculo en una superficie plana y todos los puntos del círculo tienen que apoyar en la superficie. Entonces, en este caso, fíjense que si ustedes han colocado la cantidad de puntos que yo les he indicado en el video, el círculo ha quedado perfectamente plano. El segundo detalle que tenemos que tener en cuenta es que el círculo tiene que verse prolijo del derecho, ¿sí? Cierren bien las vueltas, escondan bien las hebras. Y el tercer detalle es que también se tiene que ver prolijo del revés, sobre todo en el centro. No se olviden de cerrar el anillo mágico o ajustable y de esconder las hebras si iniciaron con un anillo de cadenas. Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial, que se animen a tejer sus círculos en puntos vareta y no se olviden de que en el canal también tienen disponibles el tutorial para tejer el círculo en medio punto vareta y el tutorial para tejer el círculo en medio punto.